Hola a todos y todas, buenos días. Vamos a partir nuestra clase de hoy, viernes 22 de octubre. Vamos a comenzar con un recuerdo de lo último que estuvimos trabajando el día lunes. El día lunes vimos la definición de una extensión de cuerpo. Si yo tengo un cuerpo K y abajo tengo un cuerpo F, eso significa que el F es un subcuerpo de K, y eso quería decir que era un cuerpo dentro de otro. Diremos que la dimensión de K como un F espacio vectorial va a ser el grado de K sobre F, o el grado de la extensión que vamos a anotar entre corchetes. Cuando esa dimensión sea finita, vamos a decir que el grado de la extensión es finita, o que K es una extensión finita de F. Eso fue lo que estuvimos viendo el día lunes. Y además tenemos el siguiente teorema, que si yo tengo una extensión E de un cuerpo K, de un cuerpo F, donde si esta es finita y esta también, eso implica que la grande es finita, y de hecho la grande es producto de las chicas, y si la grande es finita, las chicas también lo son, y se cumple lo mismo, que la grande es producto de las pequeñas. Eso estuvimos trabajando el día lunes. La definición de extensión, y vimos que el grado de la extensión iba a ser justamente la dimensión de K como un F espacio vectorial, y este teorema que nos permite calcular el grado de las extensiones si son finitas al tener tres cuerpos. Vamos viendo lo siguiente. Hay un corolario que no alcanzamos a ver el día lunes, que nos dice lo siguiente: si K1, K2 hasta Km son cuerpos tales que K sub 1 más I es extensión finita de K de I para todo I de 1 a M, entonces K sub M es una extensión finita de K1, y además se cumple lo siguiente. Acá tenemos lo siguiente: Km, abajo está Km menos 1, más abajo hay muchos cuerpos, por ejemplo K3, después K2, K1. Acá está diciendo que la extensión grande, si es finita, esta que está acá, todas las otras van a ser finitas y van a ser el producto de todas ellas, nos va a dar la grande, que es una generalización del teorema que estuvimos trabajando el día lunes. Entonces ya no es aplicable solo para tres cuerpos, como tenemos aquí en el dibujo, sino que pueden ser muchos más. Y ahora vamos a hacer lo siguiente: encontrar el grado y base para esta extensión. Y aquí quiero enfatizar en algo que ayer me llegó una duda, así que lo vamos también a revisar. El día de ayer en taller estuvimos trabajando varias extensiones de cuerpo, y recordar que este conjunto que tenemos aquí lo podemos escribir como A más B raíz de 2 más C raíz de 3 más D raíz de 2 por raíz de 3, que eso es raíz de 6, con A, B, C y D en Q. Ese es ese conjunto, que es un cuerpo. De hecho, un poquito más adelante con los contenidos, ya a la vuelta de la semana libre, porque el día de hoy no lo vamos a alcanzar a ver, tenemos una forma mucho más fácil de poder mostrar que este conjunto es un cuerpo. Es fácil probar que es un dominio de integridad, siguiendo los pasos de siempre. Pero probar que tiene inverso multiplicativo es la gran complejidad, porque hay que racionalizar, hay que tomar 1 dividido en esta expresión. Entonces hay que racionalizar varias veces para poder llegar al final que las raíces queden arriba y no en el denominador. Entonces después vamos a ver un teorema que nos dice que los conjuntos de esta forma son cuerpos y sus elementos son de esta manera. De esa manera no hay que racionalizar, porque ahí vamos a perder mucho tiempo buscando el inverso multiplicativo, porque nos va a quedar 1 sobre esto, que son 4 términos, y hay que ir sacando cada una de las raíces.
Entonces, ¿cómo yo calculo el grado de esta extensión? Podemos hacer lo siguiente. Yo acá tengo el cuerpo Q raíz de 2, raíz de 3. Voy a hacer un cuerpo intermedio, que es el Q raíz de 2. O puedo hacer el otro. Y más abajo aquí tengo Q. ¿Por qué este es un cuerpo intermedio? Porque basta tomar el C y el D igual a ceros, porque el A, B, C, D se mueven en Q. Entonces, si yo tomo el C y el D igual a 0, tengo que cualquier elemento A más B raíz de 2 pertenece a este cuerpo. Por eso es un cuerpo intermedio. Nosotros ya hemos trabajado aquí bastante que las bases son el 1 y el raíz de 2. Por lo tanto, esta extensión que yo tengo aquí es de grado 2. Esta de aquí es de grado 4 porque la base, como estuvimos trabajando ayer, va a ser el 1, el raíz de 2, el raíz de 3 y justamente el raíz de 6. Ese conjunto genera a cualquier elemento que está aquí porque el A, B, C y D están en Q y el A está multiplicado por el 1, el B por el raíz de 2, el C por el raíz de 3 y el D por el raíz de 6. Y además son linealmente independientes. Por lo tanto, el grado de esa extensión ahí es 4. Determinar ese grado es justamente 4. Pero eso también nos dice, inmediatamente usando el teorema, tenemos que el grado de Q raíz de 2 raíz de 3 hacia Q raíz de 2, ese grado viene a ser 2. Porque si este es 2, al multiplicarlo por algo me tiene que dar 4. Por lo tanto, el grado de esta extensión que está ahí, usando el teorema, viene a ser 2. Hasta ahí. Valeria, Nadia, Maite, Javiera, Constanza, Antonella, Jürgen. ¿Todo bien? Perfecto. Pero si yo quisiera, por ejemplo, no usar el teorema y solo calcular esta dimensión que está aquí, ¿cuál vendría a ser la base? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular esta dimensión, quiero calcular la dimensión o el grado de la extensión que está arriba, quiero calcular el grado de la extensión de arriba. Sin usar el teorema. ¿Cómo lo hago? Cualquier elemento aquí, yo sé que se escribe como A más B raíz de 2 más C raíz de 3 más D raíz de 6. Y ese elemento yo también lo puedo escribir de esta manera. Fíjense que si yo quiero calcular ese grado de extensión, que ya sabemos que vale 2, pero ahora lo queremos hacer encontrando la base, sin tener que usar el teorema anterior que me da los diagramas de cuerpo, yo tendría que buscar elementos que generen al Q raíz de 2, raíz de 3, con escalares en Q raíz de 2. Entonces aquí voy a hacer esta factorización. A más B raíz de 2, lo multiplico por 1, más estos de aquí voy a factorizar por raíz de 3. C más D raíz de 2 multiplicados por raíz de 3. ¿Qué ocurre aquí? Este elemento está en Q raíz de 2, este elemento está en Q raíz de 2, ahí están los escalares, escalares, escalares. Por lo tanto, la base sería lo siguiente, el 1 y el raíz de 3. Esa vendría a ser la base de la parte de arriba, porque esos dos elementos generan y además son linealmente independientes. Probar que son LI va a salir al tiro. Por lo tanto, la base que yo tengo aquí arriba vendría a ser el 1 y el raíz de 3. Y el producto de la base de arriba con la de abajo me da la base general, porque si yo multiplico el 1 por el 1, me da el 1 por el raíz de 2, el raíz de 2, el raíz de 3 por el 1, el raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Entonces, si quiero encontrar esa base, la que yo tengo aquí arriba sería el 1 y el raíz de 3. Por lo tanto, la base es 1 y raíz de 3.
porque cualquier elemento de Q raíz de 2, raíz de 3 se escribe como una combinación lineal del 1 y el raíz de 3 con escalares en Q raíz de 2. Entonces hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? ¿Estamos todos claros? ¿Todo bien? Antonella, Brian, Valeria, Javiera, ¿todo bien hasta ahí? Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente definición. El día de hoy vamos a ver varias definiciones y son todas bastante amigables. Voy a taparme ahí para que ustedes puedan verla completa. Definición 3.8. Sea K una extensión de un cuerpo F, un elemento alfa en K se dice algebraico sobre F si existe un polinomio no nulo f de x en f de x, tal que al evaluarlo en alfa da 0. Es decir, yo aquí tengo K y aquí tengo este cuerpo F y me estoy tomando aquí arriba un alfa. Voy a decir que ese elemento es algebraico sobre el cuerpo que está abajo, eso es importante, ¿sobre quién? Si existe un polinomio no nulo con coeficientes en f, tal que el alfa es una raíz de ese polinomio. Si el alfa no es algebraico sobre f, se dice que es trascendente sobre f. Además, vamos a decir que una extensión es algebraica, la extensión de K a F, toda esta extensión es algebraica si todo elemento de K es algebraico sobre F. Es decir, todo elemento que yo me dé en K, cualquier alfa, siempre va a existir un polinomio no nulo con coeficientes en F que lo anule, que sea el raíz de ese polinomio. Entonces aquí vimos la definición de un elemento algebraico y la definición de una extensión algebraica. Si el elemento no es algebraico, se llama trascendente, y ahí la extensión viene a ser trascendente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El número, por ejemplo, real, raíz de 5, es algebraico sobre el cuerpo Q. ¿Por qué? Pues raíz de 5 es raíz del polinomio p de x igual a x cuadrado menos 5 con coeficientes en q. Entonces ese número real, raíz de 5, es algebraico sobre q porque existe un polinomio no nulo con coeficientes en q que lo hace 0, que al evaluarlo ahí da 0. Entonces aquí estoy tomando R, estoy tomando Q y me estoy tomando un elemento aquí, que viene a ser el raíz de 5. Y él es algebraico sobre Q. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el número complejo I, es algebraico sobre R y sobre Q también. ¿Por qué? Pues I es raíz del polinomio p de x, que es x cuadrado más 1, que este polinomio nosotros sabemos que lo podemos mirar en q de x y también en r de x. Por lo tanto, el número complejo I es algebraico sobre R, porque existe el polinomio x cuadrado más 1 con coeficientes en R. Pero también es algebraico sobre Q, porque existe el polinomio x cuadrado más 1 con coeficientes en Q. Entonces, hasta ahí, ¿se entienden estos dos ejemplos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a dejarlo ahí un momento para que ustedes puedan copiar y ahora vamos a ir viendo más ejemplos.
Cualquier cosa me van diciendo, cualquier duda. Entonces ahora vamos a hacer otro. Ejemplo 3. El número real alfa igual a raíz de 3, o sea, raíz de 2 más raíz de 3 es algebraico sobre Q. Y aquí la pregunta es, ¿cómo encontramos el polinomio? Porque estas de aquí son mucho más fáciles encontrar el polinomio. Para que anulen al raíz de 5, para que anulen al i, ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿cómo uno encuentra el polinomio, por ejemplo, si está trabajando con esto? Alfa es igual a raíz de 2 más raíz de 3. Hacemos el siguiente procedimiento. Voy a considerar alfa igual a esta expresión y voy a hacer operaciones algebraicas de manera que las raíces se vayan, porque yo necesito un polinomio con coeficientes en Q. Por lo tanto, el raíz de 2 y el raíz de 3 no me sirven. Así que voy a elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, me quedaría alfa cuadrado es igual a 2 más 2 veces la raíz de 6 más 3. Esto es lo mismo que dejar alfa al cuadrado es igual a 5 más 2 raíz de 6. Sigo teniendo una raíz, entonces voy a elevar de nuevo al cuadrado, pero voy a mover el 5 primero, para que de esa manera la raíz se me vaya en este paso. Entonces me va a quedar alfa cuadrado menos 5 es igual a 2 raíz de 6. Elevo nuevamente al cuadrado, alfa a la cuarta menos 10 alfa cuadrado más 25 es igual a 4 por 6. Lo voy a igualar a 0. Alfa a la cuarta menos 10 alfa al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo el alfa, ¿quién era alfa? No era cualquier cuestión. El alfa era justamente nuestro elemento. Cuando yo lo elevo a la cuarta, le resto 10 veces el elevado al cuadrado y le sumo 1, me da 0. Por lo tanto, el polinomio que estamos buscando viene a ser el siguiente. Alfa igual a raíz de 2 más raíz de 3 es raíz del polinomio P de x, que viene a ser x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1, que es un polinomio con coeficientes en Q, porque tiene el 1, el menos 10 y el 1. Por lo tanto, ahí tenemos que el raíz de 2 más raíz de 3 es justamente una raíz de este polinomio que está acá. Y esa es la técnica para encontrar el polinomio que anula. La idea es intentar hacer siempre la menor cantidad de pasos posible, por lo que vamos a ver después. Entonces, la idea es siempre hacer la menor cantidad de pasos posible. Es por eso que de aquí a acá, antes de elevar al cuadrado, lo mejor era dejar la raíz sola y ahí elevar. De esa manera, aquí fíjense que el alfa elevado a 4 menos 10 alfa al cuadrado más 1 da 0. Por lo tanto, el alfa está siendo justamente raíz del polinomio x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1. Hasta aquí. ¿Se entiende el procedimiento, Antonella, Brian, Constanza, Javiera, Jürgen, Valeria, Maite, todo bien? Perfecto. Me falta un ejemplo entre medio. Ahí sí. Vamos con el ejemplo 4.
Si K es un cuerpo, si K es un cuerpo, alfa, que es un elemento en K, siempre es algebraico sobre sí mismo. Siempre es algebraico sobre K. Entonces, cada vez que yo me tome un elemento en el cuerpo, siempre va a ser algebraico sobre el mismo cuerpo. Pues existe el polinomio P de X igual a X menos alfa en K de X. Aquí, para que esto quede claro, raíz de 2 es algebraico sobre R. Pues, ¿qué polinomio existe? Pues existe P de X igual a X menos raíz de 2, que es un polinomio con coeficientes en R. Entonces, siempre que yo tenga un cuerpo y cualquier elemento que yo me dé ahí va a ser algebraico sobre el mismo cuerpo, porque siempre voy a poder hacer el polinomio X menos el elemento. Entonces, el raíz de 2 es algebraico sobre R porque el polinomio que existe es un polinomio de grado 1. En cambio, va a ser algebraico sobre Q, pero ahí el polinomio que va a existir va a ser de grado 2. Va a ser uno bastante similar al que tenemos aquí. Al x cuadrado, en vez de menos 5, va a ser menos 2. Pero esta de acá, este ejemplo quiere decir más que nada que cada vez que tomo un elemento en un cuerpo, siempre es algebraico sobre el mismo cuerpo, porque existe el polinomio de grado 1, x menos alfa. Vamos inmediatamente al ejemplo 5. Lo voy a dejar ahí mientras ustedes están copiando. Vamos a probar. Dice, Q de I, que es el conjunto, el cuerpo A más BI, con A y B en Q, es una extensión algebraica de Q. Los detalles se dejan como ejercicio para el lector. Lo vamos a hacer. ¿Qué significa que sea una extensión algebraica? Que cualquier elemento que yo me dé va a tener un polinomio con coeficientes en Q que lo anule. Entonces, para eso, vamos tomándonos un elemento cualquiera, sea alfa de la forma A más BI, un elemento en Q de I. La idea es poder construirle un polinomio con coeficientes en Q. Entonces ahí vamos a hacer esta misma idea de procedimiento. La idea siempre es intentar hacer la menor cantidad de pasos posibles. El problema que uno tiene aquí es el I. El I no es un elemento en Q, entonces voy a tener que hacer algo para que él se vaya. Entonces lo que voy a hacer es tomar nuestra igualdad y restar el A. Entonces me queda alfa menos A igual a B por I. Y aquí voy a elevar al cuadrado, porque el I al cuadrado es menos 1. Entonces me quedaría alfa al cuadrado menos 2 alfa A más A cuadrado es igual a menos B cuadrado. Lo igualo todo a 0. ¿Y qué es lo que tengo acá? El elemento alfa, que es A más BI, es raíz del polinomio P de X, que viene a ser X al cuadrado menos 2XA, donde está el alfa es porque estamos evaluándolo en el X, más A cuadrado más B cuadrado, que es un polinomio con coeficientes en Q, porque el 1 está en Q, el menos 2A está en Q, el A cuadrado está en Q y el B cuadrado también. Entonces, ese elemento que es A más BI es raíz de este polinomio que está acá. De esa manera, la extensión de Q de I a Q es una extensión algebraica.
¿Por qué? Porque cualquier elemento que yo me dé arriba es algebraico sobre Q, porque para cualquiera yo encontré el polinomio. Basta después ponerle valores al A y al B, y ahí reemplazo donde está el A y el B y encuentro el polinomio. Pero el elemento que yo me di es uno cualquiera, y para él encontré un polinomio con coeficientes en Q, un polinomio no nulo, porque es x cuadrado menos 2xa más a cuadrado más b cuadrado. Este de acá es importante decir que es no nulo. Si el a y el b son 0, el x cuadrado sobrevive, así que es un polinomio no nulo. De esa manera la extensión va a ser algebraica, porque todos los elementos de Q de I son algebraicos sobre Q. Entonces hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos viendo el siguiente ejemplo. Lo voy a dejar ahí unos segundos para que ustedes puedan copiar tranquilos y ahí seguimos avanzando. Vamos con el ejemplo 6. Es bien conocido, pero no es para nada fácil de demostrar, que los números pi y el número e son trascendentes sobre q. Es decir, no existe ningún polinomio con coeficientes en q no nulo que tenga como raíz al número pi o al número e. Ellos son dos números trascendentes, pero esa demostración es bastante compleja y es muy larga también. Por lo tanto, no la vamos a hacer, pero vamos a siempre recordar que el número pi y el número e son trascendentes sobre q. ¿Qué significa eso? Que no existe ningún polinomio en q con coeficientes en q que sea no nulo, que tenga el pi como raíz o que tenga el número de Euler como raíz. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Sea p un número positivo y que sea primo, vamos a demostrar que la extensión q raíz de p, que son los elementos a más b por raíz de p con a y b en q, es una extensión algebraica de grado 2 de q. Vamos a primero mostrar que la extensión es de grado 2, que eso ya lo hemos hecho antes. Esta extensión es de grado 2, pues la base es el 1 y el raíz de p. Como tiene dos elementos, la dimensión de q raíz de p como un q espacio vectorial es 2, y eso dice que el grado de la extensión es 2. Para demostrar que es una extensión algebraica, eso significa que habría que darse un elemento aquí y mostrar que tiene un polinomio no nulo con coeficientes en q, que lo tiene como raíz. Entonces nos vamos a dar un elemento cualquiera, sea alfa igual a más b raíz de p, donde el a y el b está en q. Busquemos un polinomio p de x con coeficientes en q que tenga a alfa como raíz. Así que aquí voy a agregar una diapo, vuelvo al tiro acá para hacer el cálculo en la otra. Así queda más ordenado. Ahí. Vamos a hacer lo mismo que antes. El problema que hay aquí es la raíz de p. Ese es el que está molestando, este de acá. Y lo que vamos a hacer aquí es tomar el alfa, restarle la y ahí elevar al cuadrado.
para tener un polinomio pequeño. Entonces, alfa es igual a A más B raíz de P. Si yo elevo aquí al cuadrado, la raíz de P va a seguir estando. Y de ahí puedo volver a elevar al cuadrado. No hay problema. Lo importante es buscar un polinomio. Pero lo mejor siempre es intentar hacerlo en la menor cantidad de pasos posible. Entonces yo voy a tomar el A al otro lado y ahí voy a elevar al cuadrado para que la raíz se vaya al tiro. Entonces me queda alfa cuadrado menos 2 alfa A más A cuadrado es igual a B cuadrado por P. Y esto es lo mismo que tener alfa cuadrado menos 2A alfa más A cuadrado menos B cuadrado P igual a 0. Así que P de X viene a ser el polinomio X cuadrado menos 2AX más A cuadrado menos B cuadrado P, que es un polinomio con coeficientes en Q, porque el 1 está en Q, el menos 2 por A, donde el A está en Q, todo eso es un racional, A cuadrado es un racional, y B cuadrado es un racional por P, que es un entero, con el menos, así que todos los coeficientes están en Q. Así que nos dimos un elemento cualquiera y encontramos un polinomio con coeficientes en Q no nulo. De esta manera, la extensión de Q raíz de P a Q es una extensión algebraica. Hasta ahí, ¿vamos todos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien porque es una extensión algebraica? Perfecto. Lo vamos a dejar ahí y seguimos avanzando. Cualquier duda me van preguntando, pero no se queden con las dudas. Observación 3.10. Así como no podemos hablar de un polinomio irreducible a secas, porque uno habla de un polinomio irreducible sobre cierto conjunto, sino de un polinomio irreducible sobre f, por ejemplo, que nosotros decimos este polinomio irreducible sobre q o sobre r o sobre c, si es de grado 1, no podemos hablar de un elemento algebraico a secas. Siempre hay que decir de un elemento algebraico sobre qué conjunto, sobre qué cuerpo. Por ejemplo, el número real e es trascendente sobre Q, pero es algebraico sobre R, porque sobre los reales yo puedo tomar el polinomio X menos E, ya que el 1 y el menos E son coeficientes en R que tienen al E como raíz. Es por eso que siempre hay que decir algebraico sobre qué conjunto, porque hay, igual que con los polinomios, hay polinomios que son irreducibles sobre Q, pero reducibles sobre R. Aquí ocurre lo mismo, hay elementos que son algebraicos sobre, por ejemplo, R, pero trascendentes sobre Q. Es por eso que es importante agregarle ahí el dónde. Y tenemos también que un número complejo, por ejemplo, que es raíz de un polinomio no nulo con coeficiente en los racionales, se llama número algebraico. Y un número complejo que es trascendente sobre Q se llama número trascendente. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir que el raíz de 5 no es solamente algebraico, sino que es un número algebraico. Es un número algebraico. O por ejemplo, el número i, también podemos decir, en vez de que es algebraico sobre Q, podemos decir que es un número algebraico.
O este número real que dijimos que es algebraico sobre Q, también podemos decir que el alfa, que es raíz de 2 más raíz de 3, le agregamos número adelante. Es un número algebraico. Y en el ejemplo de los trascendentes, también podemos decir que son números trascendentes. Entonces, cada vez que tengamos números en los complejos que sean algebraicos o trascendentes sobre Q, uno en vez de decir que es un elemento algebraico o un elemento trascendente, le dice que es un número algebraico o un número trascendente. Es una manera de decir. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Antonella, Brian, Constanza, Javiera, Jürgen, Maite, Valeria. ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Vamos con lo siguiente. El gran teorema aquí que vamos a ver hoy. Toda extensión finita es una extensión algebraica. Es solo una implicancia, la vuelta no es cierta. La vamos a ver también ahí con un contraejemplo. Teorema, si K es una extensión finita de un cuerpo F, entonces K es una extensión algebraica. Demostración. ¿Qué es lo que habría que hacer? Mostrar que al darnos un elemento ahí, si nos damos un elemento, habría que mostrar que tiene un elemento en K, habría que mostrar que tiene un polinomio no nulo con coeficientes en F que lo tienen a él como raíz. Entonces nosotros sabemos que es una extensión finita. Como K es una extensión finita de F, se cumple que el grado de esta extensión vamos a decir que es n. Eso es muy importante tener claro qué significa que el grado es n. Que la dimensión de K como un F espacio vectorial es n. Y la base tiene n vectores que generan y además son linealmente independientes. ¿Eso está bien? ¿Eso está claro ahí? Que si la dimensión es n es porque la base tiene n elementos que generan y son Li. Entonces ahora nos vamos a dar un alfa, sea alfa un elemento en K. Y consideremos los siguientes elementos. Y consideremos los siguientes elementos. Alfa, alfa al cuadrado, alfa al cubo, alfa a la cuarta, hasta alfa a la n, alfa a la n más 1. Podemos ver aquí que tenemos n más 1 elementos. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Que son justamente n más 1 elementos. Perfecto. Entonces, como el grado de la extensión es n, que es lo mismo que decir como la dimensión de K como un F espacio vectorial es n, y tenemos n más 1 elementos, ellos son obligatoriamente linealmente dependientes. No pueden ser LI, no pueden ser linealmente independientes porque si la base tiene n vectores, yo no puedo tener n más 1 vectores LI, eso no ocurre. Por ejemplo, si recordamos un poco de espacios vectoriales, en R2 la cantidad máxima de vectores LI que yo puedo tener es 2. Si tengo 3 vectores, obligatoriamente son LD. Si estoy trabajando en un espacio de dimensión 3 como R3, no puedo tener 4 vectores LI, no puedo tener más vectores LI que la base. La base me da el máximo de vectores LI. Entonces, como yo aquí estoy tomando n más 1,
tengo que son LD, obligatoriamente. Si son LD, ¿qué significa esto? Esto significa que existen escalares alfa 1 hasta alfa sub n más 1 en F, no todos nulos, que hacen la combinación lineal al 0. ¿Qué hacen la combinación lineal al 0? Déjenme agregar la diapo y volvemos ahí. Entonces, vamos aquí de nuevo. Nos tomamos que el grado de la extensión es n, nos dimos un alfa en k, queremos buscarle un polinomio a este alfa. Tomamos el alfa en potencias n más 1 veces para tener n más 1 elementos. Si yo tengo que la dimensión como un k espacio, tengo la dimensión de k como un f espacio vectorial es n, estos vectores son LD. Eso significa que existen escalares, no todos nulos, que me hacen la combinación lineal. ¿Qué combinación? La combinación. ¿Cómo le llamé a los escalares? ¿No les puedo llamar alfa también? Ahí se me pasó, porque si no nos va a quedar la tendalá si les llamo a los dos igual. Así que no les vamos a llamar alfa, perdón, ahí les vamos a llamar A. La costumbre. Ahí sí. Entonces existen escalares no todos nulos, que no hacen la combinación lineal. El escalar por el alfa más el otro escalar por el alfa al cuadrado, el escalar por el alfa a la n más el otro escalar por el alfa a la n más 1 igual 0. Eso significa que sean LD, que si yo tomo los vectores, que son esto alfa, existen escalares en F, no todos nulos, que me hacen esta combinación lineal al 0. Por lo tanto, podemos considerar el siguiente polinomio. Consideremos el polinomio P de X igual a sub 1x más a sub 2x al cuadrado hasta a sub n más 1 x a la n más 1, que es un polinomio con coeficientes en f, porque todos los a están en f, no nulo, porque alguno de esos a es distinto a 0. Entonces, si consideramos ese polinomio con coeficiente en f y no nulo, tiene al alfa como raíz. Porque arriba sabemos que si evaluamos en alfa nos da 0. De esta manera, la extensión es algebraica, porque me di un alfa cualquiera y le construí un polinomio no nulo con coeficientes en f. Hasta aquí, ¿se entiende? Constanza, Brian, Javiera, Maite, ¿todo bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Voy a dejarlo ahí para que puedan copiar. Cualquier duda o consulta me van diciendo. ¿Todo bien entonces? Así que cualquier extensión finita es una extensión algebraica. Y ahora vamos a ver un contraejemplo. No lo vamos a demostrar
completamente porque aquí hay que usar cosas que vamos a ver después. Pero cuando ya veamos todos esos detalles, vamos a hacer la demostración de manera ya formal. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Existe un cuerpo que se llama clausura algebraica, que es una extensión algebraica, pero que no va a ser finita. Y la demostración completa la vamos a poder ver en las siguientes clases, porque hay que saber qué es lo que pasa cuando todavía no aprendemos a construir cuerpos intermedios. Entonces, como no hemos aprendido a hacer eso, no podemos hacer la demostración. Pero ¿cuál es el cuerpo que es una extensión algebraica pero no es finita? La pregunta que surge es que si toda extensión algebraica es finita, la respuesta es no, es solamente una implicancia. Extensión finita implica extensión algebraica. Y podemos considerar el conjunto Q con una línea arriba. Este conjunto se llama clausura algebraica. Clausura algebraica de Q. ¿Y qué elementos están ahí? Son todos los alfa números complejos, de manera que alfa es algebraico sobre Q. Este conjunto es un cuerpo. De hecho, uno puede mostrar que, por ejemplo, es un subanillo de los complejos y de ahí prueba las otras condiciones. Si yo me doy el 0, él va a ser algebraico sobre Q, por ejemplo, porque existe el polinomio X o el X cuadrado, que tienen al 0 como raíz. Si yo me doy dos elementos ahí, la suma también podemos construirle un polinomio que tenga la suma como raíz. Y lo mismo va a pasar con el producto de estos elementos. Entonces, este conjunto que está acá se puede demostrar que es un cuerpo y de hecho se le llama clausura algebraica de Q. Ese es el nombre que recibe. Como la definición es alfa algebraico sobre Q, es inmediatamente una extensión algebraica, porque todos sus elementos son algebraicos. Así se define. Son todos los elementos que están en los complejos que son algebraicos sobre Q. Pero esta extensión hacia Q es una extensión no finita. Y la idea de probar que es no finita es suponer que es finita y de alguna forma vamos a encontrar elementos que hagan que después la extensión va a tener que ser más grande. Y esa es la demostración que vamos a hacer más adelante. Pero este conjunto llamado clausura algebraica de Q, que son todos los elementos en los complejos algebraicos sobre Q, va a ser el contraejemplo de por qué las extensiones algebraicas no son finitas. Porque el teorema es solamente una implicancia y no un sí, solo sí. Hasta ahí. ¿Se entiende bien? ¿Me siguen? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Antonella, Brian, Constanza, Javiera, Maite, Jürgen, ¿todo bien? ¿Alguien se perdió? Perfecto. Y hasta ahí era nuestra clase de hoy. Algunas informaciones importantes. En la prueba del próximo jueves entra desde polinomios, que es el 2.1 del capítulo 2, avanzamos hasta las factorizaciones, luego vamos con los dominios euclidianos, después los dominios de ideales principales, aquí están, el máximo común divisor está entre medio, aquí está el máximo común divisor, después los dominios de factorización única, seguimos avanzando hasta las extensiones de cuerpo. Va a entrar lo básico. Recomendación es que sí o sí hagan los ejercicios que están aquí. Algunos de ellos lo hemos hecho en taller, por ejemplo, ese lo hicimos en taller, este lo hicimos de manera general, que fue este de aquí, el 4 es más general que el 3,
Esto de acá lo acabamos de hacer hoy con el raíz de 2 y el raíz de 3, etc. Acá hay algunos grados para calcular. Nosotros ya aprendimos a calcular varios en taller. Vimos la definición de algebraico, de trascendente y que toda extensión finita es una extensión algebraica, pero no viceversa. Y esa demostración de la clausura algebraica la vamos a hacer más adelante. Y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Y hasta ahí entran en los contenidos de la prueba del próximo jueves. No vamos a seguir avanzando porque el teorema 3.14, aquí, al tiro digo eso, voy al tiro para allá. No vamos a seguir avanzando porque el teorema 3.14 es muy larga la demostración y si no vamos a quedar cortos, porque la idea del 3.14 es verlo al tiro con el 3.15 y el 3.16. Entonces no quiero quedar a la mitad de algo, es por eso que no lo vamos a ver. No se preocupe. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? El día lunes vamos a hacer ejercicios. Como es harta la materia que entra, porque es todo el capítulo 2 y un poco del capítulo 3, vamos a hacer ejercicios y el día miércoles vamos a hacer ejercicios. El día jueves vamos a hacer la prueba en horario de taller y como yo les mencioné, el día viernes no vamos a hacer clases de la próxima semana, porque no vale la pena ver 70 minutos de contenido si después viene la semana libre y ahí se van a olvidar de la materia. Entonces prefiero que retomemos a la vuelta de la semana libre los contenidos. Como vamos a tener prueba el día jueves de la próxima semana, a la vuelta de la semana libre no es mucho lo que se tiene que preocupar de estructuras 2 en la semana libre, así que para que usted pueda descansar un poquito. Y algo importante que voy a mencionar, estoy entrando al aula, es lo siguiente, para ir viendo lo que nos queda un poco. Los controles van a estar corregidos, yo creo que entre hoy y el lunes, a más tardar sí o sí el lunes, porque el jueves la prueba. Si usted quiere cambiar su grupo de trabajo para la prueba 2, tiene que ingresar aquí y cambiarlo hasta más tardar el domingo. Si a usted le gustó su grupo y funcionó bien, lo mantiene igual, porque esta es la inscripción del grupo de la prueba 1. No voy a hacer que se vuelvan a inscribir, prefiero que se cambien si a alguien no le gustó su grupo, pero se puede hasta el día domingo. Pueden ser del mismo, distinto, paralelo, de 1, 2 o 3 personas. Si trabajan solo, igual se tienen que inscribir porque hay alumnos que dejan el curso pero no lo avisan, por lo tanto yo no sé si están o no en el curso, para no incluirlos en el listado. La próxima semana, yo creo que el viernes, voy a enviar los problemas del video. Durante la semana les voy a pedir que inscriban su grupo de trabajo para el video, que es de máximo 3, usando este mismo link, por si quieren usar el mismo grupo de trabajo, y ahí voy a mandar los problemas del video el día viernes. Pero el video se entrega, mirando esto, yo sé que se entrega en diciembre, el video se entrega el lunes 6 de diciembre al mediodía, no a la medianoche, mediodía. Y ahí van a tener más de un mes para hacer el video. Entonces ahí si ustedes lo quieren hacer en la semana libre, por eso lo estoy enviando lo voy a enviar antes de la semana libre, por si quieren trabajar ahí, pero si no van a tener un mes, porque el 6 de diciembre se entrega. Voy a hacer una entrega formativa como a mediados de noviembre por si alguien quiere subir su documento y saber si está bien o no. Y después ya de la vuelta nos va a quedar el control 3, que es el 22 de noviembre, y de ahí la prueba 3, que es el 2 de diciembre, y de ahí viene el video el 6 de diciembre. Y eso sería lo que nos queda después de la prueba 2, que es el próximo jueves. Ahí están los porcentajes para calcular la nota, pero hasta ahí. ¿Se entiende bien lo que vamos a hacer la próxima semana y lo que sigue? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ahí veo, perfecto. Muy bien. Sí. Ok.
Cuando estén listas las notas del control y la pauta, yo les voy a avisar por aula, así que nos vemos ya la próxima semana. Cualquier duda, consulta, pregunta, me la pueden hacer llegar por correo o si no, ya el próximo lunes. El lunes vamos a trabajar con el miércoles ejercicios también de demostración, porque el día de ayer en taller vimos varios ejercicios de calcular y era para poder aprender bien a calcular grados de extensiones. Entonces ya el lunes vamos a ir haciendo más demostraciones, igual que el miércoles, para prepararnos bien para la prueba 2. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos ya el próximo lunes.